Buenas tardes, hermanos, hermanas de la Iglesia del Encuentro de Santa Cecilia. Paul y Lineto Vermoyer aquí con ustedes por medio de este video. Nos alegra mucho poder saludarlos. Esperemos que han estado bien en medio de todo la pandemia y pues ese estilo de cosas. Hemos estado orando por ustedes, orando por el ministerio, la iglesia, el ministerio Fundación Forma Vida, por la pastora y todo el equipo que han estado ahí trabajando a pesar de todo. Entonces han estado en nuestros pensamientos y han estado en nuestras oraciones, más importantemente. Buenas tardes, hermanos, qué rico saludarlos. Y bueno, ustedes nos pueden ver, pero no nosotros a ustedes, y eso hace que la felicidad no sea completa. Pero confiamos en el Señor que pronto podamos estar allá para vernos y abrazarnos. Y bueno, pues mientras tanto, que podamos disfrutar de este estudio de la palabra de Dios, así a través de este video. Sí, la pastora Lucy nos ha invitado a compartir un estudio, una serie de estudios bíblicos con ustedes. Entonces vamos a comenzar hoy con el tema, con el Dios que se comunica. El Dios que se comunica con nosotros la humanidad y nosotros particularmente también. Pero será un estudio de un proceso de semanas. Esta semana, obviamente hoy, a través de este medio, hasta que levantan la cuarentena y tenemos permiso de salir y abrazarnos, saludarnos cálidamente, estaremos desafortunadamente con este medio, pero sin importancia. De todas maneras, sí, gracias. La palabra de Dios se puede enseñar, eso es lo más importante y podemos conocer al Dios que se comunica con nosotros. Vamos a orar, hermanos, y entrar al estudio. Gracias, Padre Santo, por cuidarnos aquí en Colombia, a la mayoría de la gente de este coronavirus. Y gracias por cuidar a la gente de Santa Cecilia, específicamente, Señor, a los hermanos del encuentro, de la Iglesia del Encuentro. Gracias por ministrarlos en esta época. Gracias por cuidarlos, proveyendo los detalles que ellos necesitan. Entonces, gracias, Padre, por todo lo que nos vas a enseñar esta noche a través de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Sí, buenas, hermanos. Entonces, vamos a entrar al estudio. Yo voy a estar compartiendo ciertas imágenes aquí y para que ustedes puedan ver. Pues son imágenes, si tienen el video, mejor para verlo, pero no son tan importantes que si solo están escuchando el audio no van a entender nada. No, van a entender completamente todo el estudio sin ver las imágenes, pero las imágenes son más bonitos que mi cara. Entonces los quiero compartir para que no estén mirando mi cara todo el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos aquí está el estudio. Ya pueden ver ustedes eso, lo que dice el Dios que se comunicó o el Dios que se comunica con nosotros. La historia bíblica inicia con estas sencillas palabras, pero son muy significativas estas palabras. Dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, o Dios creó los cielos y la tierra. Son palabras que marcan el inicio de la comunicación de Dios con su creación física, pero no cualquier parte de la creación física, solo una parte, esa parte que puede entender que Dios está comunicando con ellos. Y esa parte somos nosotros, la humanidad. Dios no escribió una Biblia para que él la leyera. No, él no necesita leer su propia palabra.
Ni tampoco Dios necesitaba dinero de tal manera escribió un libro para venderla y tener dinero. No, tampoco. Pero estas palabras fueron intencionalmente dadas para nosotros. Son su mensaje para el hombre. Estas palabras arrancan la historia larga de su amor hacia con nosotros. El mismo hecho de comunicarlas con nosotros nos comunica algo muy preciso. Y es esto. Ustedes, tú, eres muy importante para mí. Eres tan importante que yo me aseguré de guardar mis palabras de toda la historia para que tú las puedes tener y para que las tengas completamente. Estas palabras, esta palabra de Dios, la Biblia, nos muestra que Dios no es distante ni frío, sino es un Dios cercano y relacional. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estoy aquí? ¿De qué se trata la vida? ¿Existe algo después de la muerte? Las respuestas a estas preguntas y muchas más se presentarán en el transcurso de este estudio. Y se encuentran en la palabra de Dios, las respuestas. Las respuestas nos muestran la interacción de Dios con el hombre y de su plan para todo el mundo. De hecho, quiero darles unas preguntas ahora para que las vayan escuchando, vayan escuchando para las respuestas mientras hablo. Entonces, son 4 o 5 preguntas aquí. No es el único tema que vamos a tocar, pero vayan escuchando para las respuestas a estas preguntas. Dicen, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿A quién fue escrita la Biblia? ¿Cuántos hombres usó Dios para escribir la Biblia? ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Y por último, ¿por qué necesitamos leer la Biblia? Entonces, vamos a seguir aquí con otra pregunta. ¿Qué hubo antes de todo ¿qué hubo antes de todo lo que Dios creó? O sea, Dios inició su creación. ¿Qué hubo antes de eso? ¿Qué había? ¿Qué existía antes de que Dios inicia su creación? En toda una eternidad pasada solamente existía Dios. En estas lecciones vamos a estudiar lo que se llama la gracia o el amor para la humanidad. Nuestro deseo con el estudio que usted decidió tomar es compartirle la historia de Dios para que usted pueda examinar la evidencia que hay ahí en la Biblia por sí mismo durante el transcurso de las lecciones para conocer al Dios que quiere ser conocido. Pues por eso Él dio su mensaje, la palabra de Dios. Entonces, hablando de la palabra de Dios, vamos a comenzar explicando un poquito de cómo es la Biblia. Antes de entrar a la historia de la Biblia misma, nos ayuda tal vez a entender cositas de la Biblia, de cómo fue escrita y cómo es. Es importante investigar ciertas cosas en cuanto a Dios, a su palabra, el origen del mal, por ejemplo. Primero, miraremos a la Biblia misma. Aunque la Biblia es un solo hilo, una sola historia, tiene sus partes y divisiones, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de la Biblia? Pues vemos que la Biblia está dividida en 66 libros. Y cada libro tiene sus capítulos, tiene sus versículos
Y además hay dos divisiones grandes de la Biblia: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí los que están viendo pueden ver como un bosquejo del Antiguo Testamento. Se ve que el Antiguo Testamento está dividido mayormente en 4 secciones o 4 estilos de géneros, de género, ¿verdad? De tipos de lectura. Entonces está el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés, y él fue el que escribió la mayor parte de esos 5 libros. Luego siguen los libros históricos, que son como Josué, Segunda Samuel, Esther, esos libros que nos ayudan a entender y ver cómo Dios trató con su pueblo Israel y cómo ellos interactuaban con Dios y él con ellos a través de lo largo de su historia hasta su cautiverio en Babilonia y regresan a su país. Entonces son esos dos: el Pentateuco, los históricos, los poéticos, que son un estilo de poesía, de cánticos. No son netamente libros históricos, pero son una forma de la cual Dios usó para comunicarse con nosotros y permitir también al hombre expresar cómo él es, cómo él se siente también con Dios. Y por último, en el Antiguo Testamento están los libros proféticos, los profetas mayores, que son los largos: Isaías, Jeremías, los más grandes, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y los menores, los profetas menores, que son varios, y la única diferencia ahí, no hay diferencia de importancia, ¿no? Solo es que unos son más largos, más grandes, que los otros, son más corticos. El Antiguo Testamento nos comunica la historia sobre la relación de Dios con el hombre desde el principio hasta algún tiempo después del regreso de los judíos de su cautividad en Babilonia y repatriación en Israel. Eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento cubre la relación de Dios con el hombre desde el nacimiento de Jesús hasta el crecimiento de la iglesia dentro del Imperio Romano. Entonces también se ve 4 como secciones o estilos de literatura en el Nuevo Testamento. Están los evangelios. Esos son los que ustedes tal vez conocen como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son la vida de Dios, de Jesús, cómo Jesús interactuó con sus discípulos y con su mundo alrededor, ¿verdad? Luego viene la literatura histórica, que es el libro de Hechos, que es el libro que explica cómo se extendió la iglesia de Jesús. Una vez que él haya regresado al cielo, están los discípulos, los apóstoles, y cómo ellos evangelizan al mundo, comienzan a evangelizarlo. Luego están las epístolas, las cartas, que fueron escritas mayormente por el apóstol Pablo, pero también Juan y Pedro. Y esas son como enseñanzas, libros de enseñanza para la iglesia. Y por último está el libro de Apocalipsis, que es el libro profético del Nuevo Testamento. Ambos testamentos contienen profecías que nos hablan del futuro, de cómo terminará la historia. Aunque realmente la historia no termina, ¿verdad? La Biblia es una historia que va de eternidad a eternidad, porque Dios existe fuera de la eternidad, no fuera del tiempo. Él existe, Él es eterno. Aunque la Biblia tiene todos estos libros y contiene más de 500 historias que involucran a más de 3,000 personas,
al mirarlo, mirar a lo largo de todas estas historias, siempre encontramos un solo hilo conductual de una historia mucho más grande que la historia que se está contando en ese capítulo, digamos. Es la historia de Dios, la cual es una historia de esperanza para el hombre. Es un mensaje de gracia, de amor para la humanidad. Vamos a mirar un versículo. Aquí segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Algunas personas argumentan que la Biblia solo es una colección de filosofías o ideas humanas, de hombres. De hecho, yo recuerdo subiéndome hacia la iglesia ahí en Santa Cecilia, en el colectivo, y hablando con un hombre que decía eso, que él había estudiado todas las religiones, todas las filosofías, parecía ser una persona autoeducada, muy bien leído, y decía que eso es la Biblia, eso es otra filosofía, otra cosmovisión de cómo vivir la vida. Pero ¿qué dice la Biblia de ese sentimiento, de esa idea? La Biblia dice, lo acaba de leer Linet, que Dios la inspiró. ¿Qué quiere decir la palabra inspirada aquí en este pasaje de 2 de Timoteo? La palabra griega para inspirada es literalmente respirada por Dios, respirada por Dios. Eso significa que Dios les dio a los hombres las palabras que escribieron. La inspiración de la Biblia es un milagro de Dios. Es muy difícil de entender y explicar. ¿Cómo sucedió eso? Es un proceso realmente imposible, porque no sabemos cómo el Espíritu de Dios precisamente les habló a esos escritores. Digo escritores, no autores, porque Dios es el autor de su Biblia, pero usó al hombre para escribirlo. Entonces, de hecho, ¿quién es el autor de la Biblia? Es Dios. Dios mismo es el autor. Él inspiró a muchos hombres en el transcurso de 1600 años, más o menos, de principio a fin. Y a pesar de todo, lo más increíble es que la unidad se conserva a lo largo de todo el escrito. Es asombrosamente consistente. O sea, el mensaje de Génesis hasta Apocalipsis no cambia. Es consistente. ¿Y por qué puede ser así? Puede ser así. Puede ser así. A pesar de que fue escrito a través de 1600 años, es que solo tiene un solo autor, Dios mismo. Uno podría preguntarse, ¿Dios ha escrito otros libros? No. Dios solo escribió la Biblia, que tiene 66 libros dentro de la Biblia. La Biblia es el único libro en la tierra que existe del cual Dios es el autor. ¿A quién utilizó Dios para escribir su palabra? Dios no solo usó ciertos profetas o apóstoles, sino también que usó más que 40 personas para escribir su palabra. La Biblia fue escrita por pastores cuidando sus ovejas, los reyes, algunos reyes, capitanes militares. Fue escrito en tiempos de guerra y de paz, en el campo y en la ciudad, en las distintas naciones, a través de lenguas como el hebreo,
arameo y griego. Sin embargo, se puede notar que hay una única historia y que esta nunca se contradice porque tiene un solo autor, el cual es Dios. Me quedé atrás de... no, aquí estamos. Pensé que había olvidado adelantar una imagen, pero aquí estamos bien. Entonces, tenemos que tener claro que por medio de la historia bíblica podemos observar el carácter de Dios. Por eso Él lo escribió, para darnos de conocer a Él. Podemos conocer quién es Dios. También podemos conocer cómo es Dios y qué hace Dios. También sabemos que la Biblia es históricamente precisa. Es una grabación de eventos históricos y son precisos. Es muy detallado la Biblia y es correcta. Da información exacta en cuanto a lugares reales, ciudades, pueblos, naciones, mares. Entonces, por ejemplo, cuando la Biblia habla del pueblo de Belén, que David vivía en Belén, y 2000 años luego habla de que Jesús nació en Belén, es que Belén era una ciudad real en esa época, que existía en esa época. La Biblia, si menciona un río, es que ese río existía. Si menciona un mar, es que el mar existe. Si menciona una persona, es que esa persona existía en la época de esa historia. También sabemos que nos da muchos otros datos. Es muy detallado la Biblia, detallada. Además, la Biblia fue cuidadosamente copiada a través de las generaciones, a través de los siglos. Es cuidadosamente copiada y pasada de generación a generación. Y se ha mantenido por todos estos siglos. Vamos a mirar a Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. La pregunta es esta, miren si ustedes lo captan. ¿Qué nos muestra todo eso sobre Dios? Lo que habla este versículo, ¿qué nos muestra sobre Dios? Salmo 119, 89 dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Qué nos muestra Dios sobre Dios este versículo que nos enseña? Nos enseña que ni Dios ni su palabra cambian, ni mienten. La Biblia es 100% confiable. La Biblia ha tenido un impacto profundo a través del mundo, en todo el mundo. Si la Biblia no existiera, ¿qué otra cosa tampoco existiría? Pregunto. La Biblia cuenta muchos detalles históricos. Si no tuviésemos la Biblia, no tendríamos esos detalles. Ejemplo, no sabríamos cómo Israel logró salir de Egipto con todas esas plagas y los milagros y el mar abriéndose, el mar rojo abriéndose. No lo sabríamos si no fuera por la Biblia. Entonces, tenemos mucho conocimiento histórico que existe porque tenemos la Biblia. El calendario que usamos hoy en día dice que se inició el DC, o sea, después de Cristo. Nosotros estamos viviendo en el año 2020 después de Cristo. Entonces, la vida de Jesús nos imparta nuestro calendario. No tendríamos este calendario
si no fuese por la Biblia. La Biblia es más citada que cualquier otra obra de literatura en la historia y ha tenido una influencia sobre los idiomas occidentales, sus culturas, su arte, sus leyes, siendo la Biblia de más influencia que cualquier otro libro, artículo o idea publicado en el mundo. Entonces, sin la Biblia no tendríamos mucho de la literatura del mundo occidental. Vemos también que la Biblia ha impactado al idioma español, por ejemplo. ¿Cuál de ustedes se llama José o Chucho? ¿A quién le dicen Chucho? A Jesús. ¿Quién se llama Jesús? O Pablo. Yo me llamo Pablo. ¿Cuál de las mujeres se llaman María? Abigail. Bueno, sería otro nombre bíblico. Esos nombres las tenemos en nuestra cultura, en nuestro idioma, por causa del efecto de la Biblia en esta cultura y en este idioma. Entonces, creemos como cristianos que sin la Biblia, este punto es clave, que sin la Biblia el mundo sería un lugar mucho más triste que el que ya tenemos. El mundo estará sin esperanza por estar sin un Dios que se deja de conocer. En el mundo hay mucha maldad, ¿verdad? Hay mucha maldad y hay mucho sufrimiento. Pero vemos que la Biblia, en medio de esa maldad y en medio de ese sufrimiento, la Biblia introduce una esperanza, una gran esperanza en Jesucristo. También la Biblia frena la maldad. Le da un paro a la maldad. Y sin la Biblia, la maldad sería multiplicada en nuestro mundo. Y aún más sin tener esperanza de que hay un Dios que nos ama y quiere que lo conozcamos. Sería tremenda la vida sin la Biblia. Sin la Biblia todo sería distinto, empezando con la persona y carácter de Dios. Pues no hubiera tomado el tiempo, si Él no hubiera tomado un tiempo para comunicarse con nosotros, significaría que Él no existiera. O que no es el Dios que creemos conocer. Pero la Biblia sí existe. Y a pesar de los años, las voces y el fuego que han intentado extinguirla, apagarla, entonces podemos concluir que Dios nos quiere y podemos saber mucho sobre cómo es Él al investigar, al leer sus páginas, lo que Dios nos ha querido comunicar. Leyendo la Biblia, conocemos mucho de lo que Dios quiere comunicar a nosotros. Vamos a ver otro versículo. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Dos versículos de Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Existe algún otro libro en todo el mundo igual a la Biblia? ¿Sabían ustedes que Don Quijote de la Mancha es el segundo libro más publicado en el mundo después de la Biblia? Yo hasta recién no lo sabía. Me parece muy, muy curioso ese dato. Pero Don Quijote, no importa las cantidades de veces que se ha impreso ese libro y se ha traducido en cualquier cantidad de idiomas, no ha tenido el impacto
en el mundo que haya tenido la Biblia. La Biblia es única. No existe ningún otro libro que se la puede comparar. La Biblia es el único libro que habla con toda la autoridad de Dios sobre nosotros mismos, nuestra relación con Dios, nuestra relación con otros y con el mundo, y el destino final del hombre y del mundo en que se encuentra el hombre. Únicamente la Biblia describe el mundo como es en realidad. Mientras otras cosmovisiones o maneras de ver el mundo, perspectivas que hay en el mundo, describen las cosas de una manera no tan real como las encontramos en la Biblia. La Biblia es importante para el hombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante conocer bien la Biblia? Podríamos preguntarnos. Es importante conocer la Biblia bien, no solamente para poder contestar las preguntas en la escuela dominical, no. Ni tampoco para parecer que somos religiosos. Lo importante para conocer la Biblia es en esto. Es que es el mensaje personal revelado por Dios para nosotros. Dios tiene algo muy importante que decirnos y quiere que lo conozcamos personalmente. La Biblia es un mensaje personal de Dios para nosotros. Miramos a Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy interesante ahí, ¿no? Ese versículo. Perdón, adelanto mi diapositivo. Aquí estamos. Ese versículo que dice, no se enorgullece, no se alabe en sus riquezas, en su conocimiento, en su poder, pero sí nos permite enorgullecernos en alguna cosa. Y es el conocimiento y entendimiento de Dios. Entonces les felicito, hermano, porque aquí estamos nosotros reunidos, ¿para qué? Para conocerle a Él. Eso es motivo de orgullo. Yo sí conozco de Dios, porque Él me está enseñando a través de su Biblia. Y tú y yo, nosotros todos estamos participando en eso. Y eso es motivo de gloriarnos, de alegrarnos, dice la palabra de Dios. Cuando vemos, vamos a decir, por qué será que Dios quiere que le conozcamos? ¿Por qué es tan importante para Él que le conozcamos? Cuando vemos la historia de principio al fin, se dará cuenta que Dios ama al hombre y que por eso quiere que lo conozcamos, porque nos ama. Entonces, Él se expresa, se expone, se muestra. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros conocemos de Él. ¿Cómo leemos la Biblia? La Biblia se puede comparar con una novela que se lee desde el comienzo al final. Tú coges una novela y no comienzas leyendo en la mitad, o aún si estás viendo una novela en la tele, no comienzas con el episodio en el medio y echas para atrás para luego ver el primero y después el último. No, tú lo ves preferiblemente, ¿no? Desde el comienzo
al final, toda la serie, o así se lee una novela también. Y la Biblia se puede entender como casi una novela. Es una historia cronológica de Dios actuando en el mundo. Entonces nos sirve leerlo desde el comienzo hacia el final. En unos estudios más adelante vamos a ver vamos a hacer un estudio en parte de la historia de cómo Dios creó al mundo, de cómo Dios creó al hombre. Perdón. Vamos a armar, mientras tanto, lo que estamos haciendo hoy es armar como un marco general en el cual luego se puede colocar más información bíblica, más historias. Entonces estamos creando un marco como un rompecabezas. Muchas veces cuando uno está haciendo un rompecabezas comienza con el borde, ¿no? Y arma el borde y ya tiene más o menos una idea de cómo van las fichas de más, cómo encajan. Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos creando un borde, un marco, o también se podría entender que estamos poniendo como una cuerda donde podemos colgar la ropa, tender la ropa. Entonces, a medida que estudiamos una historia, lo colgamos y lo colgamos otra y podemos ver el proceso de la historia, de cómo Dios está actuando, interactuando con nosotros, la humanidad, a través de lo largo de esa cuerda donde se está extendiendo las historias. Entonces, eso es ojalá lo que hemos logrado hoy. Hablando de la palabra de Dios y por qué la palabra de Dios, por qué Dios quiso expresarse y cómo se expresó en su Biblia o en la Biblia, en su palabra, hemos creado ojalá una cuerda o un marco donde en las semanas que vienen, los estudios que vienen, podemos ir agregando una historia, otra historia para ver qué aprendemos de Dios en toda la cuerda o en todo el rompecabezas. Bueno, hermanos, eso es el estudio de hoy. Y espero que hayan aprendido algo de la Biblia, de cómo se formó la Biblia y por qué mayormente Dios quiso escribir la Biblia. Vamos a orar para concluir el estudio de hoy. Nos veremos otra vez en 8 días con un proceso, otra partecita para colgarla en esa cuerda, para tenderla ahí, o otra partecita en el marco del rompecabezas, que es la historia de la humanidad. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros en este estudio. Agradecemos mucho que tú te has dado de conocer. No nos has dejado sin esperanza. Y tu palabra, la Biblia, nos da esperanza de que tú nos amas. Nos da esperanza de que tú eres un Dios bueno, soberano, poderoso, lleno de bondad. Es que son cosas que vamos a estar aprendiendo de ti. Y gracias, Padre, por cuidarnos en medio de esta pandemia. Gracias que Colombia no está sufriendo tanto como tal vez otros países, ¿sí? Gracias que nuestros gobernantes han tenido sabiduría para manejar el tema. Y te pido que, Señor, que tú cuidas cada uno de nosotros en esta semana y que lo que venga sea para mostrarnos tu amor en medio de unas circunstancias que tal vez sean difíciles, donde tal vez haya sufrimiento, pero tu presencia estará ahí con nosotros. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, señores, hermanos, nos despedimos. Hasta de hoy en noche. Chao.